Buenas tardes a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar el seminario en unos minutitos más, esperando a que se conecte el resto de los participantes. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo está? Nuestra Bien, relatora Cecilia Espínola. bien, Patricio, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Ya estamos dando el acceso a las personas que están llegando. Ya. Yerko, muy puntual. Hola Cecilia, un saludo a todos y a todas ahí. Hola, Gracias. Yerko. Ayer estuve escuchando varios de tus videos, me los encontré en YouTube. Bueno, estamos publicando todos los días algo, así que se hace lo que se puede. Sí, muy clarito, me gustó harto. Vamos a esperar un par de minutitos más y comenzamos, Cecilia, ¿le parece? Ya. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida también a a la primera versión del ciclo de seminarios online que estamos revisando en CEPA Educa Fundación e Innova Educa OTEC, llamado Enseñanza en tiempos de virtualidad, de perfeccionamiento profesional para los y las docentes, que como les comentaba fue preparado por la Fundación Educacional CEPA Educa y también por la OTEC llamada Innova Educa. Antes que todo, quiero felicitar a cada uno de los presentes, porque sabemos que se encuentran en su receso de vacaciones de invierno. Sin embargo, demostraron un gran interés por seguir mejorando y perfeccionando sus prácticas pedagógicas y también su desarrollo profesional. Es por ello que les doy la bienvenida a este seminario, que es el segundo del ciclo que estamos organizando, llamado Dominio Lector en Aulas Virtuales. Esa es la temática que vamos a tratar el día de hoy. Para que ya vayamos iniciando también, aprovecho de presentarles a nuestra relatora. Ella es Cecilia Espínola Godoy. Es profesora de Educación General Básica, Mención Lenguaje y Comunicación, y tiene más de 30 años de experiencia como profesora de aula. También es magíster en Currículum y Evaluación y posee una amplia trayectoria en la enseñanza y el aprendizaje
de la lectoescritura en estudiantes de primer ciclo básico. También actualmente trabaja como profesora de pregrado en la formación de docentes y también es relatora especialista en el área de lenguaje y comunicación y el currículum. También les quiero comentar que una vez finalizada la ponencia de nuestra relatora Cecilia, se organizó una ronda de preguntas, de tal forma que les voy a pedir que durante la presentación vayan escribiendo sus preguntas, sus inquietudes, sus aportes en el chat de la videollamada, de tal forma que Cecilia va a poder dar respuesta a estas preguntas una vez que finalizó su ponencia. Así que muchas gracias a todos los participantes y Cecilia, le dejamos el micrófono. Muy bien. Gracias, Patricio, nuevamente por tu presentación y damos la bienvenida a todas las personas. Espero que se sigan uniendo otras personas. Muy bienvenidos todos. Hola, Viviana. Muy bien. Hola, buenas tardes. Qué gusto que estés en nuestro seminario. Gracias a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, les voy a contar que en este seminario nosotros tocamos un tema que está muy relacionado con lo que habíamos visto la semana pasada, que tenía que ver con los métodos de lectoescritura, la lectoescritura en aulas virtuales. Y ahora nuevamente vamos a ver el dominio lector en aulas virtuales, porque esa es lamentablemente la realidad que estamos viviendo. Pero como habíamos dicho, nosotros tenemos que ser capaces de sacar aquellos aspectos positivos y favorables que nos ha permitido darnos cuenta de que existen en la educación y ser capaces de transformarlos en oportunidades, ya no en aspectos negativos, sino que en oportunidades que son importantes para nuestros alumnos, que es en el fondo lo más importante y para quien nosotros estamos constantemente trabajando, ¿verdad? Me gustaría comenzar con algo que encontré muy, muy bonito, que nada menos que Gabriela Mistral, ¿verdad? Una maestra que dice, ¿qué es leer? Hacer leer como se come todos los días, hasta que la lectura sea como el mirar, un ejercicio natural pero gozoso siempre. El hábito no se adquiere si él no promete y cumple placer. Y aquí yo quisiera quedarme con una palabra que me provocó una tremenda resonancia en mi corazón y en mi sentido cuando dice el gozo y el placer. Por supuesto que la lectura tiene que estar constantemente y siempre generando a quien está leyendo, y en este caso a nuestros alumnos, a nuestros niños, un enorme placer. Así es que espero que ese también sea la palabra que nos acompañe durante esta tarde, durante este seminario. Nosotros estamos viviendo una reforma educacional en Chile que comenzó hace bastante tiempo, pero que hay algunos aspectos que quiero que vayamos destacando. Dice, la educación vive un momento histórico, por supuesto. Y tenemos acá dos imágenes que hablan por sí solitas, ¿verdad? Una profesora en tiempos no pandemia, con un niño levantando la mano, y acá tenemos también a un niño de la misma edad levantando la mano, pero él está con una mascarilla y también está cubriendo su rostro. Es decir, un niño en pandemia, un niño en medio de la virtualidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo todo esto? De que la educación y el Estado chileno nos dice que la educación es un derecho social. Y coloca a las escuelas como centro del aprendizaje. Un aprendizaje que debe ser íntegro, inclusivo, solidario, democrático y que forme en forma integral a la comunidad en su conjunto. Qué bonito suena todo esto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar constantemente preocupándonos de estas nuevas palabras que nos están diciendo aprendizaje íntegro y que nos está llevando hacia una
a un tipo de educación que debe ser inclusiva, solidaria e intercultural, capaz de acoger sin distinción alguna a todos los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adultos, que asisten diariamente a las escuelas en todo el territorio chileno. Y para eso se ha diseñado un plan de formación educativa que tiene un tremendo énfasis en la lectura, donde niños y niñas tienen que ser creativos y participativos. Qué importante, cada niño tiene que ser actor de su propio aprendizaje. Importantísimo. La lectura es un derecho de todos y de todas. La lectura debe ser siempre el eje principal de todo aprendizaje, porque nosotros sabemos que sobre la lectura se cimentan y se van construyendo todos los futuros aprendizajes, desde que el niño comienza sus primeros años en la prebásica con la iniciación a la lectura y posteriormente él va trascendiendo la básica, la media, la educación superior, pero siempre como comenzó la lectura debe ser ese pilar. ¿Por qué? Porque queremos formar una sociedad crítica, una sociedad reflexiva, donde las personas, donde los jóvenes, donde los niños no sean unos actores pasivos que solamente están recibiendo un tipo de información, sino que también sean capaces de reflexionar frente a un texto, que sean capaces de tener una opinión que no sea tan solo o un sí me gusta o no me gusta, estoy a favor o estoy en contra, sino que sea capaz de argumentar y decir por qué realmente eso le agrada o no le agrada. Y ese es el tipo de ciudadano, de individuo que toda nación, que todo país quisiera formar. Y nosotros en Chile, a eso es hacia lo que tenemos que estar trabajando. Ese debe ser el gran objetivo de la educación. Porque queremos un cambio y ese cambio tiene que ser cultural. Pensando en nuestro país, nosotros debemos de crear un plan de lectura institucional. ¿Qué significa? Muchas veces a través de mi vida como profesora y también los años que me tocó ir a observar clases a distintos lugares de Santiago, sus alrededores y también en Punta Arenas, donde he trabajado varios años, y de repente uno entra a un aula prebásica, básica o media y encuentra estrategias muy buenas, muy bien pensadas, con unos resultados formidables. Pero ¿qué es lo que pasa? De que esa profesora no se lo ha contado a nadie. Y los éxitos que ella tiene a lo mejor se van a perder. En una oportunidad me tocó ver en la comuna de Pudahuel una profesora normalista que realmente tenía unos avances y unos logros en sus alumnos que eran sorprendentes. Y yo le dije, pero ¿tú a quién estás formando? ¿Llegan alumnos en práctica? No, no han llegado este año. Y cuando llegan, generalmente los colocan en los cursos donde hay niños con más problemas o más desorden. Pero yo lo que pienso es que ella debió de haber sido una mentora, una profesora que estuviese formando a 5 o 6 alumnos todos los años de la universidad, porque sus prácticas eran muy buenas, eran muy exitosas. Pero todo ese trabajo a lo mejor se perdió cuando ella jubiló. Por eso es que nosotros tenemos que tender como colegio, como institución, a estar formando y a trabajar en un plan de lectura institucional que tome en cuenta a todos los cursos y a todos los actores de esa institución. Estoy hablando desde el portero, desde el auxiliar. Todos tienen que estar involucrados y ahora, más que nunca, también tenemos que involucrar a la familia, porque nosotros sabemos que la familia en estos tiempos de pandemia han sido un poco la prolongación de los profesores en la casa.
Así que no tenemos que descontarlos y decir, no, la educación se tiene que dar solamente en el colegio. No, educarse significa también en la casa y en todos los lugares donde el niño se encuentra, porque de repente los niños en la etapa en que están ellos leyendo, están iniciándose en su proceso lector, están leyendo del entorno, en el supermercado, en la calle, están leyendo los letreros, absolutamente todo. Entonces, en vez de cerrar las puertas del colegio, tenemos que todo lo contrario, abrir las puertas e invitar a que la comunidad nos ayude en este tremendo objetivo que es enseñar a leer. Y para eso entonces debemos incluir, desarrollar y crear un buen plan de lectura institucional. Este plan de lectura involucra, por supuesto, a todas las instituciones, pero tiene que tener el sello y ser muy personalizado, tiene que tener unas características y estar contextualizado en cada colegio. Tiene que trascender el corto plazo. No nos sirve de nada idear un plan estupendo, pero el próximo año lo cambio por otro plan. O cambia la jefatura y borrón y cuenta nueva y volvemos a crear un nuevo plan. No, tenemos que mantenerlo durante varios años porque es la única forma de que nosotros vamos a poder ir aplicándole ciertas remediales y vamos a poder ir evaluándolo también. Propicia y apoya las diversas prácticas lectoras. Las prácticas lectoras son muchas y tienen que surgir de los profesores y de la comunidad educativa, y aquellas que den buenos resultados tenemos que irlas manteniendo. Veremos cuáles son las que se ajustan más a mi institución. Pueden ser los 10 minutos de lectura silenciosa, puede ser una estrategia de los momentos de la lectura que a lo mejor practico todos los días antes de comenzar la jornada de trabajo, puede ser la lectura quincenal, audiolibros, montones de estrategias, ¿verdad?, que yo voy a instalar dentro de mi establecimiento y a eso le voy a apoyar estas diversas prácticas lectoras. También, sobre todo ahora, en tiempos de pandemia, tenemos que fortalecer los vínculos afectivos con nuestros niños, porque nosotros no sabemos, y sí sabemos que ellos han sido afectados por la pandemia. A lo mejor han dejado por un periodo largo de asistir al colegio, eso lo sabemos, han tenido problemas para conectarse, problemas de acceso, problemas de internet, han tenido los más grandes que cuidar a sus hermanos más pequeños o a un familiar de mucha edad, y también han sufrido la pérdida de un tío, de sus abuelos, de la mamá o de un papá. O sea, son niños que están sobreviviendo y para eso tenemos que fortalecer todo tipo de vínculos afectivos. Estamos usando ahora una palabra que la encuentro muy bonita y nosotros hablamos de la contención. Contención entre los adultos, contención entre los profesores que forman parte de ese equipo y también contención hacia nuestros alumnos. El plan se reconoce la lectura, que es lo que debe tener un buen plan, ¿verdad? Acceso a la diversidad sociocultural, sobre todo en estos momentos en que nosotros estamos trabajando con este principio de la inclusión, donde tenemos niños de distintas nacionalidades, entonces ese plan tiene que permitir que todos accedan a él, porque tenemos una diversidad sociocultural enorme dentro de ese grupo de niños. Gran aporte en procesos cognitivos y afectivos, claro.
ese plan tiene que fomentar, tiene que propiciar y desarrollar procesos cognitivos no básicos, sino que bastante superiores. Nosotros acá, la mayoría son profesores y nos manejamos bastante con la taxonomía más conocida, ¿verdad? Que es la taxonomía de Bloom, y sabemos lo que significa los niveles y sabemos que no nos tenemos que quedar en los niveles más básicos para nuestros niños, sino que tenemos que trabajar para ir más arriba de la aplicación, en la evaluación, el análisis, la síntesis. Formación del gusto estético, por supuesto. La lectura tiende a formar el gusto estético a través de diversos tipos de texto, un cuento, un poema, los libros álbum que tanto les gusta a los niños, las novelas y todo tipo de formatos que vamos a ver más adelante. Desarrollo de la imaginación, la creatividad y la sensibilidad de todos y cada uno de nuestros educandos, de nuestros niños que están viviendo y que dependen de nosotros, que analizamos la semana pasada nuestro gran objetivo, que era la continuidad de la educación, aunque estemos en medio de una pandemia. Qué linda esta imagen donde nos dice un niño que lee será un adulto que piensa. Por supuesto, todo lo que hemos dicho. Si nosotros le brindamos al niño buenas lecturas y tenemos un niño que disfrute, que goce a través de la lectura, vamos a tener, por supuesto, un individuo adulto capaz de pensar, reflexionar y opinar. Pero la lectura ha ido sufriendo ciertos cambios con el tiempo. Ya no hablamos solamente de leer lo que son los libros impresos, lo que nos tocó a nosotros en nuestra generación, sino que tenemos que darle una mirada actual donde la lectura no se va a reducir solamente a lo impreso o a la comprensión de lo escrito, sino que va a integrar diversos códigos visuales y digitales, múltiples formatos, libros, cómics, revistas, periódicos, libros álbum y múltiples soportes. Todo esto es lo que forma parte del entorno y del mundo que rodea a nuestros niños. Nuestra primera pregunta dice, ¿cómo es la lectura en Chile? Vamos a darnos unos pequeños minutitos, no más de 3, por favor, donde ustedes van a responder en el chat cómo es la lectura en Chile. ¿Qué opinan ustedes? Y nuestro moderador, Patricio, va a leer, así va a sacar algunas, las más importantes, ¿verdad? Y vamos a escucharlo. ¿Qué opinan ustedes de cómo es la lectura en nuestro país? Desde ahora vamos a contar esos 3 minutitos. Adelante.
Muy bien. Vamos a empezar a leer entonces las respuestas que ustedes compartieron a partir de la pregunta que realizó la relatora, que dice, ¿cómo es la lectura en Chile? Viviana, por ejemplo, nos comenta que, según su parecer, la lectura en Chile es deficiente y no comprensiva. Camila también entonces nos comenta que no se le da la importancia que debiese tener. A veces se limita solo a la asignatura de lenguaje y comunicación. Denise también nos comenta que hay muy poca lectura sin comprensión. Y Scarlett nos comenta que la lectura en Chile es escasa y que no se tiene comprensión de la misma. Muchas gracias a todas las personas que participaron respondiendo esta primera pregunta. Muy bien, es decir, todos tenemos un acercamiento hacia lo que es la lectura en nuestro país. Muy bien. Don Cecilia, nos llegó otra respuesta de parte de Pedro que dice, la internet hace que se busquen resúmenes, poca lectura con poca comprensión lectora y mala ortografía. Muy bien, Pedro, gracias por tu aporte. Gracias. Vamos a ver ahora, ¿verdad? Ahora que estamos analizando el tema de cómo es la lectura en Chile, un poquitito de contexto y vamos a ver qué es lo que pasó con la lectura. Acá tenemos una imagen de un silabario y una foto muy, muy antigua de un profesor haciendo clases, ¿cierto? Chile ha logrado importantes avances en el desarrollo de las competencias en lectura. Así lo demuestra el proceso de alfabetización que vivimos nosotros a través de muchas décadas, a través de muchos, muchos años, en que la principal preocupación como políticas de Estado era que el máximo de la población supiese leer, ¿verdad? De ahí tenemos a Claudio Mate, que tuvo que viajar a Alemania, a Europa, preocupado de buscar la forma y un método para hacer que el pueblo pudiese leer, porque era muy poca la gente que tenía acceso a la educación. Y ya se sabía de que un pueblo, mientras no se eduque y no tenga acceso a la educación, no puede avanzar. Se desarrolló con fuerza todo este proceso, este fenómeno de alfabetización a comienzos del siglo XX. Acá vemos nosotros la situación de la lectura. Por ejemplo, en 1895 teníamos menos del 50% de la población que leía, apenas un 32%. En 1940 fueron pasando los años y llegamos a un 75%. En 1960, un 85%. Y en el año 2002, un 96%. Es decir, acercándonos al 100% de la población alfabetizada en nuestro país. Ojo, vamos a lo siguiente. Según estudios importantísimos que nos están diciendo qué es lo que se les está exigiendo a los individuos en una sociedad actual en cuanto a la lectura. Dice que necesitamos contar con mayores competencias lectoras. Ya no nos sirve solamente que el individuo decodifique la información, sino que tenga mayores y mejores competencias lectoras. No solo saber decodificar, es decir, decodificar eso de ver el signo y la figura que tiene, y con la A, con la A, es decir, nos estamos quedando entonces en un nivel tremendamente básico. No solo saber decodificar, sino que leer comprensivamente. Lo que Viviana estaba diciendo, comunicarse de forma eficaz y efectiva. ¿Qué significa de forma eficaz y efectiva? Que aquello que yo estoy comunicando lo pueda hacer con pocas palabras y en un poco tiempo, ¿ya? En forma eficaz y efectiva, que los demás me entiendan. Desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? Que es una habilidad bastante superior. Interpretar y evaluar los mensajes de los medios de comunicación. Como me toca, como tú, Patricia, habías anunciado que hago clases a los alumnos en la universidad, y dentro de los grandes objetivos del lenguaje en la universidad está precisamente eso,
formar y desarrollar el pensamiento crítico en los jóvenes universitarios. Responder a un entorno de constante cambio. De lo único que estamos nosotros seguros es del cambio, de que todo cambia, nada es permanente. Estas son entonces lo que acabamos de comentar, las exigencias de nuestros niños. Por eso es que nosotros tenemos que prepararlos para eso. Algunas cifras importantes. Acá tenemos, ¿verdad?, que la mayoría de la población lee solo textos simples. Miren qué increíble. La mayoría de la población en Chile lee solo textos simples. El 59% de la población entre 15 y 65 años se encuentra en los niveles 1 y 2, en una escala de 5 niveles, o sea, muy bajo, lo que implica que cuentan con competencias básicas en lectura. Estos resultados reportan que la mayoría de los estudiantes presenta serias dificultades al momento de leer en forma global un texto. Reflexionar y evaluar los contenidos de aquello que está leyendo. Y acá tenemos nosotros nuestro querido CIMSE, que es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. ¿Qué es lo que nos dice el CIMSE? ¿Qué es lo que nos está diciendo el CIMSE? Por supuesto, los análisis que se hicieron en las últimas mediciones. El CIMSE nos está diciendo que el porcentaje importante de nuestros estudiantes está por debajo de las expectativas que el currículum exige. Menos de la mitad. La mayoría de los estudiantes chilenos se sitúa en los niveles insuficiente y elemental en lectura. Insuficiente y elemental. O sea, acá nos está dando una voz de alarma de que tenemos que hacer algo para mejorar esos resultados si realmente nosotros queremos preparar a nuestros niños, a nuestros jóvenes para que se desenvuelvan en esta sociedad tan cambiante y tan exigente. Acá hay otra pregunta importante que nos vamos a hacer. Prepárense entonces para el chat. Dice, ¿qué debemos hacer nosotros frente a este panorama? Vamos a darnos nuevamente 3 minutitos para responder esta pregunta. ¿Qué debemos hacer ante este panorama?
Muy bien, mientras tanto entonces vamos leyendo las las respuestas que dejaron los participantes en el chat a la pregunta que realiza Cecilia, que dice, ¿qué debemos hacer ante este panorama? Anastasia, por ejemplo, nos dice, yo creo que nuestro deber como docentes es motivar a los estudiantes a través del ejemplo. Además de ser lectores, debemos buscar estrategias para desarrollar niños y niñas lectores que disfruten de todo tipo de lectura. Denis también nos comenta fomentar el gusto por la lectura en todas las asignaturas y motivar constantemente a los estudiantes. Yerko también nos responde evaluar nuevas metodologías de enseñanza, realizar cambios a nivel de escuela, capacitando más a los docentes en cuanto a estrategias para enseñar a leer. Algo muy importante, establecer un mejor vínculo con la familia, motivándolos mucho más acerca de la importancia de leer comprensivamente. Considerar los temas que los alumnos desean aprender para presentar la lectura que esté en sincronía con esos intereses. Camila también nos responde, abordar constantemente en todos los niveles de lectura y comprensión, considerándolo un aprendizaje más transversal. Buscar diversas estrategias didácticas y de los intereses de los y las estudiantes para ir fomentando el gusto por la lectura. Scarlett también nos responde, abordar la lectura desde los puntos de interés del alumnado, desde un enfoque más actualizado y dirigido hacia los distintos estilos de aprendizaje dentro del aula, con motivación de por medio. Muy buenas las respuestas que nos llegaron, muchas gracias a todos y a todas. Realmente buenas las respuestas, Patricio, ¿eh? Agradezco la participación en el chat porque hay unos aportes, pero muy potentes, muy certeros y de un tremendo conocimiento. Muy bien. Acá está, ¿verdad?, de qué forma voy a fomentar la lectura. Y aparece un rol muy importante que es el rol del mediador. ¿Quién es el mediador? Muchas veces nosotros a lo mejor hemos sido mediadores de lectura y no nos hemos dado cuenta en la familia de que no necesariamente tiene que ser la profesora o la asistente de aula, sino que también, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, puede ser la abuelita, puede ser el hermano mayor, puede ser un familiar que esté con los niños y que pueda cumplir este rol de mediador. El mediador en la promoción de la lectura cumple un rol fundamental, ya que la actitud que asuma al tender una especie de puente entre los libros y los niños va a depender de ese puente la respuesta y la manera en que adopte la lectura como un elemento indispensable, no para ese momento, sino que para el resto de su vida. Acá nosotros tenemos, ¿verdad?, una imagen de unos abuelos que están cumpliendo ese rol mediador. Voy a mostrar un pequeño video. Aquí. Ahí.
¿Se puede ver el video? Sí, y Cecilia se ve sin ningún problema. Espero que se escuche bien. Ahí lo va a hacer tira, pues, hijo. ¿Ya qué ves ahí? Gusano. Sol. Tambor. Pelota. ¿Qué dice ahí? Espero que se haya escuchado bien. Sí, se escuchó bien. Se escuchó, gracias Ricardo, ¿cierto? Al final terminó diciendo había una vez. Si ustedes se fijan, tiene 2 años y ya está incursionando en el mundo de la lectura. Y todos tenemos un hijo, un hermano, un sobrino, un familiar, y por supuesto que ha vivido prácticas de lectura como este niño que está iniciándose en la lectura, en un ambiente rodeado de libros y donde el mediador en este caso es la mamá, quien le está haciendo preguntas y le está entregando, por supuesto, el estímulo positivo. No me cabe la menor duda que este niño va a ser un buen lector si sigue, por supuesto, teniendo estas prácticas de lectura de tipo familiar. ¿Ah? Muchas veces pensamos de que el tiempo que le dedicamos a nuestros hijos es insuficiente, pero tenemos que pensar que más importante que la cantidad tiene que ser la calidad. Y muchas veces tenemos ese tiempo, pero lo mal usamos. Y pensamos que basta con sacarlos de paseo al mall, donde lo único que hace el niño es estar mirando las vitrinas y atiborrarse de otros estímulos que no son nada positivos para la edad que ellos están viviendo, y con cosas tan pequeñas como esta actividad en que nosotros vimos, en que la mamá está sirviendo como mediadora, por supuesto que es muy positivo para el desarrollo lector de nuestros niños, con pequeños gestos, pequeñas actividades. En la imagen me quedo con esto, ¿verdad? Los abuelos. Qué importante. ¿Cuáles debieran de ser las cualidades de un buen mediador? En primer lugar, ser un lector habitual. Si yo quiero desarrollar la lectura, el niño tiene que ver que yo estoy leyendo, que a mí me gusta la lectura y que disfruto haciéndolo. También tiene que conocer el grupo que quieren cantar, en el caso de que la mediadora puede ser un asistente de aula. ¿Ah? Hay bastantes colegios, no tan solo en Chile, sino que he visto prácticas en otros lugares donde se han formado especies de grupos de gente mayor que está ayudando en el proceso de lectoescritura cuando los niños todavía no lo han logrado, porque no podemos permitir que la profesora que tiene un curso de 30 niños esté tomando lectura a todos y cada uno de ellos. Entonces se forman estos grupos de ancianos, de gente que tiene mucho tiempo y pueden estar practicando diversas estrategias para ir desarrollando precisamente el proceso lectoescritor en los niños. Otra característica de este rol mediador es asumir un compromiso, y ese compromiso tiene que ser con entusiasmo, con ganas, que se note que a mí me gusta lo que estoy haciendo. Tener capacidad de acceder a una información actualizada en cuanto a los títulos, los textos, qué es lo que les está gustando más a los niños de acuerdo a su etapa de desarrollo.
y el tipo de texto que a ellos les gusta. El libro álbum, por ejemplo, tiene un tremendo éxito en los niños más pequeños porque tiene mucha comprensión, pero tiene poca lectura, poco texto, ¿ya? Tener una formación literaria, psicológica y didáctica, también eso es importante. ¿Ah? Por ahí uno de nuestros participantes dijo conocer los tipos de inteligencia. Por supuesto que también eso es un tremendo aporte. Entonces, ¿por qué evaluar el dominio lector, que es el título de este seminario? ¿Qué es lo que es el dominio lector y por qué tenemos que evaluarlo? ¿Por qué de repente se puso tan de moda en los colegios y nos volvimos locos, ¿verdad?, tomando las lecturas? Veamos, ¿qué entendemos por leer? ¿Toda lectura tiene que ser comprensiva? ¿Los niños deben de comprender la lectura cuando pasan a segundo básico? Más de alguna vez escuché decir a alguien que decía, no, primero el niño tiene que aprender a leer y por ahí por segundo hay que enseñarle a comprender. ¿Mm? Entonces, existen diversas tendencias, pero nosotros ahora en este seminario vamos a ver de que no es así, ¿cierto? De que el proceso lector tiene dos grandes pasos, que el primero sería la decodificación, que es reconocer los signos escritos, luego la comprensión, que es captar el contenido o significado. Dentro de la decodificación, nosotros nos vamos a encontrar con el concepto de cuán bien decodifica el niño, y a eso le vamos a llamar calidad de la lectura oral. Y cuán rápido lo hace, le vamos a llamar velocidad de la lectura oral. Entonces, tenemos dos conceptos importantes, la calidad y la velocidad. Me tocó también en esta etapa en que íbamos a supervisar clases, de que de repente los niños decían, uy, está leyendo 80 palabras, 100 y tanto palabras, pero uno le preguntaba, ¿pero qué leíste? ¿Qué entendiste? Hacíamos una pregunta un poquitito más direccionada y el niño no había entendido. Es decir, por lograr cantidad de palabras, la velocidad pasaba por encima de las comas, los puntos seguidos, los signos de exclamación, de interrogación. Entonces estábamos incurriendo en un tremendo error. Después de eso, comenzamos a entender que el dominio lector no sirve de nada lograr calidad, velocidad, si no estamos logrando la comprensión. ¿Cuánto capta el alumno del contenido del texto? Evaluación de la comprensión lectora. Por lo tanto, cuando el niño logra el dominio lector, es cuando él tiene una buena calidad en su lectura, una buena velocidad y comprende lo que él está leyendo. ¿Por qué leer bien es importante? ¿O dará lo mismo leer? Me da lo mismo, dicen de repente. Yo me entiendo. ¿Ah? ¿Estará bien lo que está diciendo ese niño? ¿Leo para mí o también leo para los otros? ¿Qué es lo que es la lectura? ¿Por qué evalúo el dominio lector? Me permite un diagnóstico simple a mí como profesora y rápido de parte del proceso lector de todos y cada uno de mis alumnos. Me está entregando una información de primera fuente. Evalúa más que una habilidad aislada, evalúa muchas otras cosas. Se relaciona con todo el proceso lector y con otras habilidades también que yo deseo desarrollar en mi niño. ¿Por qué leer bien es tan importante? El dominio lector se relaciona con todo el proceso lector. Se relaciona con otras habilidades básicas y superiores. ¿Cómo debo evaluar el dominio lector? Acá estamos viendo una ceremonia, ¿verdad?, de premiación que se hacía generalmente al final del año, ¿ah?, en diciembre. ¿Cómo evaluar el dominio lector? Hay una propuesta, acá yo puse una imagen, pruebas de dominio lector,
de una fundación, pero no quiero que se queden con la imagen de que solamente esto existe, sino que también hay otras pruebas importantes que nosotros podemos aplicar y se encuentran en el sistema, los textos, para aquellos que quieran buscarlo, que no los conocen, está toda la información y está todo el material. Se detalla cómo realizar una buena evaluación diagnóstica, da las indicaciones de cómo evaluarlo, entrega los instrumentos y los parámetros referenciales para hacer un análisis bastante básico, pero que nos entrega una información relevante. Nos permite, como yo les decía, evaluar a los niños en forma individual y también al curso completo y a toda la escuela, y tener una visión comunal también. ¿Y por qué será importante evaluar? Porque voy a tomar importantes decisiones. Como yo les decía, esta evaluación va a tener sus ventajas. ¿Ventajas como cuáles? Es individual, me permite en 5 minutos tener una información de la calidad y la velocidad con que el niño me está leyendo. Todos los niños de un mismo curso son sometidos al mismo estímulo, el mismo instrumento, el mismo texto, ¿ya? Como queramos llamarlo. Y nos permite conocer quiénes logran lo esperado para el curso en el que se encuentren y quiénes se encuentran bajo lo esperado y, por supuesto, aplicar las remediales. Porque lo bonito, lo bueno aquí es tener una buena comunicación con el hogar, cosa que sepan y me estén ayudando desde la familia a que este niñito que está más descendido logre lo que para el curso es lo ideal. ¿Con qué instrumentos voy a evaluar este dominio lector? Acá tenemos a una profesora que está evaluando a un niño. ¿Con qué procedimiento? Una lectura. ¿Cuándo evaluar? Al inicio del año escolar. Generalmente esta primera evaluación diagnóstica se va a realizar en el mes de abril. Y es importante porque me va a permitir orientar las acciones pedagógicas para ir mejorando los resultados educativos y monitorear año a año el trabajo realizado. Al término del año escolar, si es necesario contar con un diagnóstico, puedo utilizar la prueba del año siguiente. Pero si yo me baso en lo que nos está diciendo y lo que rige los principios de la evaluación, debiera de aplicar al final de año, por ahí por noviembre, el mismo instrumento que apliqué en el mes de abril. ¿Ya? El mismo instrumento, abril, noviembre. Y si quiero cambiar de instrumento y usar la prueba del año siguiente, me puede servir también como un diagnóstico para el otro año. Bien, consideraciones en la interpretación de los resultados del dominio lector. Es importante tanto los criterios del logro de la calidad como la velocidad. Los alumnos deben alcanzar la mejor calidad posible asociada a una buena velocidad para el dominio, para que esto yo lo considere como eficiente. Una buena calidad asociada a una baja velocidad o a la inversa, da cuenta de un aprendizaje poco afianzado o automatizado. ¿Ya? Un niño que tiene una buena calidad, pero que es muy lento, también no es lo ideal. Ahí tenemos que estar aplicando alguna estrategia para que el niño supere ese momento de su proceso. Y acá tenemos a una niña que está leyendo, ¿verdad? En tiempos de virtuales y lo está haciendo a través de una pantalla. Bien, ahora les voy a mostrar unos videos que es importante y quise compartirlos ahora con ustedes para que veamos precisamente esto, agudizar lo que siempre yo le digo a mis alumnas cuando están, no a mis alumnas cuando estoy evaluándolo, sino que me tocó hace un mes atrás capacitar asistentes de aula que, igual como esta niñita, ellas tienen que estar midiendo a todo el colegio
Y como la profesora está preocupada de hacer la clase, el colegio tomó la decisión de que el asistente de aula era quien tenía que evaluar a los niños. Entonces nos llamaron a nosotros para capacitar a las asistentes de aula para poder realizar esta práctica. Les voy a mostrar para que ustedes vean y digan, este niño es silábico, es palabra a palabra o es fluido. Eso es súper importante. Como yo les digo, un tema de oreja, de ir desarrollando esta habilidad y se logra escuchándolos. Veamos. Ya, Susi hizo oso Samuel. ya. El oso Samuel. La a ma a la osa Susi. Samuel se asoma el sol. No. Al. El sol. Y Susi amasa. Fíjese ahí, no me mira a mí. Amasa. Ujú. Masa. Ahí. La. La. Ay. La. Ma. Sa. En. La. A ver. A ver. Con la E. Me. Sa. A ver. ¿Hay alguno más? Susi y su oso Samuel. El oso Samuel ama a la osa Susi. Samuel se asoma al sol y Susi amasa la masa en la mesa. Samuel toma la sopa de Susi. Susi y Samuel salen de
pasó a la loma. Eso. Había una vez una niña llamada Luisa que vivía en una chacra con su pequeño hermano Ricardo. Un día su padre le regaló un potrillo alazán y los hermanos jugaban mucho con él. Una vez que Ricardo lo estaba montando, su potrillo se asustó y salió al galope. El pobre Ricardo se cayó en un barrial y lloró mucho. Bueno, ustedes vieron, ¿verdad?, que teníamos a 3 niños y ellos leían distinto, pero estamos nosotros viendo de que están evaluando su dominio lector. Me gustaría escuchar por ahí, no sé si está Yerko, ¿estás presente por ahí? Yo creo que sí. Sí, Cecilia, por acá estoy, cuénteme. Me gustaría escuchar tu opinión sobre la lectura de estos niños. Bueno, estaba leyendo las preguntas, antes que todo había alguna pregunta y decía que si los niños tenían la misma edad. Esa era la pregunta. Cata Bendaño preguntaba, entonces también tenía esa duda yo. ¿Era la misma edad de los niños aproximadamente o no? A ver, los primeros niños que leyeron eran del mismo curso. El último, él era un curso más adelantado. Ah, ya. Sí, porque, bueno, yo puedo concluir de que, claro, el último niño tiene un dominio lector, como hemos visto en este seminario que usted ha presentado, bastante más avanzado que los demás. Ahora, el primer niño y el segundo niño, para mí el primero todavía tiene algunas dificultades en el proceso, se observa algunas sustituciones, sustituciones más que Omisiones, nada, sí. que pueden ser propias del proceso de simplificación fonológica de ese estudiante por alguna razón o alguna otra necesidad educativa especial, pero no me atrevería yo a hacer algún diagnóstico como especialista. Uno siempre quiere como querer diagnosticar algo, pero en el caso de los primeros niños, creo que han tenido una lectura silábica, una enseñanza mediante un método ascendente y están en esa fase de asociación fonema-grafema, pero están avanzando mecánicamente hacia la lectura a nivel de palabra. En el caso del último niño, naturalmente es un niño que está más avanzado, no sabemos qué metodología tiene, qué metodología aprendió, pero también podríamos decir de que mientras lo acercamos al último estudiante, hay más lectura comprensiva. Tal vez para eso tendríamos que hacer preguntas a los niños, pero vamos a decir que ese niño ya tiene una lectura bastante más avanzada. Ahora, lo importante de esto es el tipo de texto a los que ellos se enfrentan, porque Claro. en el caso de los primeros, era un texto bien así, no sé si era contextualizado o no, pero también invitaba mucho a la lectura oral, a la lectura eh, al tema verbal, al trabajo de lectura Claro. verbal. Bueno, yo como trabajo más con el método global, no es que no sea partidario tanto de la verbalización, sino que la lectura desde un punto de vista más global es una lectura personal, es una lectura Claro. centrada en los intereses de los niños. Los textos tienen que ir alineados con la experiencia que el niño está viviendo. Claro.
Y El antes, primer, ¿sí? perdón, Yerko, fíjate que en el primer texto, ¿verdad? Están los cinco, casi los cinco primeros fonemas, L, M, S, por ahí, ¿ya? En cambio, algo que me llamó la atención del niño que leyó, porque primera vez se le pasaba el texto al niño que fue fluido, y fíjate que su lectura ya es bastante comprensiva, porque él Sí, se rió cuando escuchó que no sé quién se cayó al charco. claro. ¿Ah? ¿Te das Sí, o cuenta? sea, Ahí nos podemos dar cuenta de que el niño estaba gozando y entendió y comprendió lo que estaba leyendo. Eso es algo bastante importante. Eran textos distintos. ¿Ah? Muy bien, Yerko, gracias. Estoy sí, absolutamente de acuerdo con la apreciación que tuviste, sobre todo el primer niño, el que más nos llamó la atención. Quise hacer entre paréntesis y preguntarle a Yerko, porque nuevamente tenemos nosotros aquí en nuestra sala virtual a alumnas que son de la carrera de diferencial. Y yo creo que ellas están bastante atentas a estos pequeños detallitos. Por eso es que preparé este audio, este pequeño video para que ellas pudieran verlo. Dentro de la propuesta del ministerio está el plan de lectoescritura digital, ¿verdad? Y está acá no me voy a detener, y el otro día también preguntándole a una profesora que también está presente, me dijo que no había tenido una experiencia muy positiva, no en cuanto a lo bueno que es, sino que en problemas de tipo quizá administrativo, de acceso, de problemas para entrar. No tengo mayor experiencia en lo personal con este plan de lectoescritura digital, ¿ya? Así es que lo vamos a tener que averiguar. Bien, y acá tenemos algunas lecturas de Leo primero, ¿ya? Y ahora, durante estos minutitos, ¿verdad? Vamos a hacer una pregunta para que reflexionemos, ¿ya? En estos minutitos que van a ser 10 para poder descansar y vamos por un café. La pregunta es la siguiente. ¿Qué estrategias ustedes implementarían para desarrollar el hábito lector en nuestros estudiantes? Repito, ¿qué estrategias implementarían para desarrollar el hábito lector en nuestros estudiantes? Esa es la pregunta. Entonces ahora vamos a hacer un pequeño corte y ustedes van a poder responder en el chat. Y a la vuelta, por supuesto, nuestro Patricio nos va a leer algunas de las intervenciones. Por si acaso la pregunta quedó escrita en el chat para aquellas personas que no la hayan oído, para que por Gracias, favor la vayan Patricio. respondiendo. Muchas gracias. Nos damos entonces, yo creo que 5 minutos.
Cecilia, ¿le parece? Vamos leyendo ya las respuestas. Sí, Patricio, estoy de acuerdo. Mira, primero tenemos la respuesta que dice a través de los desafíos diarios, incentivos de cuentos álbum, escribe y lee tu primer libro, y también otra estrategia podría ser la que nos dice Camila. Personalmente me guiaría por los intereses de los y las estudiantes y trabajaría con juegos y actividades entretenidas y llamativas para que poco a poco se vaya generando este gusto y sobre todo motivarlos constantemente. Catalina también nos dice, creo que fomentar la lectura desde la individualidad de cada niño es fundamental. Cada niño o niña es un mundo con intereses, particularidades y por lo tanto la lectura debe estar ligada a estos intereses. Por esta razón considero que da muy buenos resultados fomentar el gusto por la lectura, ampliando lo que ellos conocen como lectura. No solo cuentos o novelas, impuestos por un proceso domiciliario, sino que impulsando desafíos mensuales en los que ellos muestren y comenten lo que leen. Existen niños que leen cómics, otros enciclopedia, otros sobre animales, etc. Que ellos muestren y compartan mensualmente o semanalmente sus experiencias motiva al resto y se puede planificar buenas experiencias de aprendizaje. Yerko también nos comenta, creo que conviene primero contextualizar la enseñanza de la lectura con los intereses y experiencias de los niños. Independiente del proceso de decodificación, podemos partir por una familiarización e interpretación de los elementos, conceptos, situaciones, acciones que vamos a enseñar a leer. Y estos han de considerar los diferentes niveles en los cuales se desarrolla el niño, micro, meso y macrosistema. También es importante la motivación, crear el espacio de lectura, fomentar el refuerzo positivo y el aprendizaje por descubrimiento. Es el niño el que va descubriendo la cultura a través de la lectura, recordando que la mente del niño es primitiva y va construyendo. Como dice Catalina, tiene que ser centrada en la persona, es decir, en el alumno. Excelente, muy buenas estrategias y estamos todos absolutamente de acuerdo. Yo quisiera ahora compartir con ustedes algo que me dio bastantes buenos resultados en los últimos años y eso tenía que ver con el diseño de un plan de articulación de la lectura entre kinder, primero y segundo básico, siempre pensando en que el niño es el mismo, el niño es el que va pasando por estos cursos, por lo tanto tenemos que nosotros crear un buen plan de articulación. ¿Y qué es lo que es la articulación? La conversación que tiene que existir entre la educadora, entre la profesora de primero y el profesor de segundo básico, viendo qué es lo que nosotros queremos lograr, qué es lo que hizo la tía de kinder, por ejemplo, y esta conversación se tiene que hacer a través de un plan. Lo dividí yo en tres pasos, ¿ya? Podrían ser más, pero básicamente estos son los que no pueden faltar. El primer paso, lo llamé así, que para mí es muy importante formar equipos de trabajo. Dentro de estos equipos de trabajo estaría el equipo de aula y también el vínculo con el hogar. En el equipo de aula estaría, voy a ir avanzando en el primer paso, formar los equipos de trabajo, donde estaría el equipo de aula, la profesora, la asistente, el equipo PIE, es decir, todos aquellos que atienden a este niño dentro del colegio. Y eso lo vinculo con el hogar. Ahí tendría mi primer paso. En el segundo paso, me voy a plantear objetivos, no muy ambiciosos, un gran objetivo lograble, como por ejemplo compartir acciones entre el equipo para facilitar el tránsito hacia el siguiente nivel. Ese es mi objetivo. Y el tercer paso va a ser un diagnóstico donde voy a evaluar y luego voy a diseñar mi plan de trabajo, donde voy a ver los aspectos exitosos, aquellas cosas que le resultaron a mis colegas, aquellas cosas que me llamaron la atención. Yo voy a ver, bueno, esto a mí no me resulta, ¿qué podría hacer? Y va a haber una conversación, a lo mejor semanal,
a lo mejor diaria o a lo mejor quincenal, donde vamos a poder compartir nuestras prácticas, aquellas exitosas y aquellos acuerdos que necesitan mejorar. Y por supuesto, lo que tiene que tener siempre un esquema, un proceso en la etapa de la evaluación. Eso quise yo compartirles, que para mí es muy importante que un colegio tenga un buen plan de articulación entre primero, en este caso, kinder primero y segundo básico. Y esta articulación debiera de existir toda la vida, porque como yo les digo, el niño es el mismo el que va transitando por los diferentes cursos. Otra pregunta importante es cómo podemos desarrollar el dominio lector en un contexto de aulas virtuales. Y aquí hice una recogida, y en esta recogida vienen varias de las sugerencias que ustedes han estado dando. Revisemos algunas de estas sugerencias. En primer lugar, utilizar textos adecuados al nivel. ¿Ya? Eso estamos todos absolutamente de acuerdo. En segundo lugar, mostrar el texto por nivel y dentro del formato para luego socializarlo con la familia. Sobre todo en estos momentos. Nosotros tenemos que conversar con los apoderados, ver cuál es el método, la forma, la estrategia, los pasos a seguir que yo estoy trabajando con los alumnos y de qué forma también voy a incorporar y voy a involucrar a la familia. Acá, por ejemplo, estoy trabajando una estrategia que me gusta bastante y es a través de los colores, donde voy a trabajar las comas de un color, los puntos seguidos, los puntos aparte, a lo mejor van a ser azules, y los puntos suspensivos de otro color. Acá tenemos lo de exclamación de color amarillo. Esto, por supuesto, yo voy a dar la lectura modelo y los papás a lo mejor me van a escuchar y ellos van a poder seguir trabajando con los niños, ¿ya? Un fragmento del Principito. Como tercera sugerencia, formar una comunidad de lectura, que pueden ser el docente como mediador, y en esta comunidad de lectura pueden estar los apoderados, la familia, el chat de los padres, que da muy buenos resultados. Cuarto, llevar un registro con los resultados en determinados periodos. Quinto, realizar cuentacuentos semanales como forma de acercamiento a la lectura, que no siempre sea la profesora. A lo mejor hay un hermano mayor, está la mamá, está el papá, están los abuelos que lo pueden hacer muy bien. Sexta sugerencia, los audiocuentos antes de dormir. Séptima sugerencia, práctica de lectura en voz alta, donde los niños se pueden grabar y se dan cuenta de sus errores y también ellos pueden autocorregirse. Octavo, grabación de video de lectura en voz alta para la evaluación formativa, la retroalimentación importante. Noveno, cuadro de honor de lectura, refuerzo positivo más que una competencia, un cuadro de honor. Y el lectómetro cohete, que le permite al niño ver sus estados de avance, cómo comenzó, dónde va y dónde tiene que llegar. Y el décimo, generar instancias de acercamiento a la lectura, como el llavero lector, que es muy entretenido, fácil, y también nos pueden ayudar los apoderados a poder confeccionarlo. Las cartas adivinanza y el kamichibai, que también nosotros podemos pedir la colaboración de nuestros apoderados. 11, la ceremonia de lectura virtual, que también es una excelente estrategia. 12, la invitación a compartir sus avances de lectura con la familia y amigos. También puede ser con los abuelos, algún familiar que está en el sur, podemos enviarle a través del celular la grabación de este avance. ¿Cómo podemos también desarrollar el dominio lector en un contexto de aulas virtuales? Revisemos algo bien importante, siguientes sugerencias para estudiantes con diagnósticos de necesidades educativas especiales. Para los niños con dislexia. Trabajar a partir de sus cualidades, tremendamente importante porque estos niños generalmente tienen una
autoestima bien deteriorada porque ellos son víctimas muchas veces de las burlas, de que son flojos, de que no entienden, que les cuesta leer, ¿cierto? Entonces tenemos que trabajar a partir de sus cualidades. Usar un programa multisensorial, utilizar ilustraciones, diagramas, consecuencias, entre otros. Usar videos, cintas, dictáfonos, fomentar la utilización de maneras alternativas de grabar y registrar. Dar listas con las palabras claves, los carteles, para que ellos puedan practicar. Usar punteros para seguir la lectura, destacar las palabras con colores, otorgar el tiempo que sea necesario porque ellos son más lentos. Las palabras que son más cortas e increíbles son las que les ofrecen más dificultad, que las palabras más largas las pueden leer sin tanta dificultad. El refuerzo positivo debe ser una constante para este tipo de alumnos. Eso es como un aporte que quise hacer para aquellos niñitos que les cuesta más leer y que tienen dificultades ya diagnosticadas tal vez. Y eso sería nuestra presentación. Patricio, me gustaría que tú leyeras, estamos casi llegando al término de nuestro seminario. Perfecto, Cecilia. Hasta el momento tenemos una pregunta en el chat realizada por Anastasia que dice lo siguiente, la voy a leer en voz alta. ¿Ya? Una pregunta. ¿Cómo puedo motivar a los padres y apoderados para que acompañen el proceso lector en casa? Sobre todo cuando sabemos que la realidad de Chile es de pocos hábitos de lectura. ¿Cómo podemos acompañar el proceso lector? ¿Cómo motivar a los padres y apoderados cuando sabemos que en Chile hay pocos hábitos lectores? Patricio, yo creo que primero, cuando conversamos con los apoderados saben que este es un problema país, ¿ya? Y siempre cuando tienen sus niños, ellos quieren lo mejor para sus hijos. Entonces, desde los sentimientos, nosotros tenemos que motivarlos y decirles de que el proceso no tiene que ser solamente la escuela o dejar todo en los hombros de la profesora, sino que invitarlos a ellos a participar, a formar parte de este enorme desafío con pequeñas lecturas, con invitaciones y por supuesto los logros al principio a lo mejor van a ser muy pequeños, pero comunicar constantemente de que estamos teniendo logros con los alumnos y en la medida en que el apoderado vea de que hay un avance, va a ser como directamente proporcional y el papá se va a comenzar a involucrar mucho más. ¿Ah? O sea, lo peor que podemos hacer es hacer nada. Muchas gracias, Anastasia, por su pregunta. Dejamos también el micrófono abierto por si hay alguna persona que quiere hacer algún comentario, quiere hacer alguna pregunta, algún aporte quizás desde su experticia como profesor y profesora, porque todos aquí tenemos algún tipo de acercamiento con el proceso lector. Hola, Cecilia acá, saludo a mi profe. Sí, muy buenos los consejos, llegué un poquito tarde, estaba en la calle escuchándolos en realidad y llegué recién a la casa. Pero sí, tienen razón con respecto, digamos, a las dificultades, como dice la colega, del compromiso que tiene la familia con respecto a los niños. Pero nada que hacer, como dice la profe, yo creo que es más el compromiso que tienes tú con tus alumnos y sacarte de encima el estima de los papás. O sea, el hábito lo tiene que hacer el niño y tú tienes que ayudarle a fomentarlo. Entonces, el niño trabaja a base de estímulos y eso me ha dado resultados. Yo trabajo en el colegio vulnerable, en el colegio San Guillermo, en la cual no cuento con el apoyo de los padres. Ya definitivamente. Entonces me saqué a los apoderados, ese fue mi mejor objetivo, sacarme a los apoderados y saber que con ellos no voy a contar. Entonces una de las realidades es esa. Segundo, ellos trabajan, los niños más pequeños, yo estoy con segundo básico, han trabajado a través de todo lo que es el incentivo. Por lo tanto, como dice acá la profe, el incentivo diario. Exactamente, el incentivo diario, entonces preparar, por ejemplo, una ceremonia es muy bueno, los chicos sí se entusiasman
y la participación directa hacia sus pares. Pero si pensamos en que si Chile no es lector, entonces no, hay que sacarse, yo creo, esa venda y ver estrategias para que sí lean, sí puedan ver. Y sacarles también de que solamente con letras tú estás leyendo. Imágenes también se leen. Iniciarlos con eso. Entonces, incentivarles la lectura con eso. Por eso yo puse ahí el incentivo de los libros álbum. Porque ellos cuentan su historia. Y yo voy a saber su realidad. Ellos van a contar lo que ellos quieran leer. Ese es mi aporte. Y muchísimo. ¿Perdón? Yo pensé que alguien estaba hablando. Darle las gracias por el curso, en realidad. Buenísimo. Y gran aporte, sí, de todas maneras. Gran aporte, porque los míos les ha costado muchísimo, y sobre todo lo que es la decodificación. Les ha costado entender. Pero vamos que se puede. Vamos que se puede. Eso, Cecilia, gracias. Vamos que se puede. Yo sé que tú trabajas en un lugar muy vulnerable y con dificultades muy, muy serias. Conozco el colegio. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Le damos la palabra ahora a Cata Bendaño. Hola, profesora. Hola a todos los colegas. Bueno, también desde la sugerencia, bueno, aparte de felicitar por el curso, por el seminario, me voy a tomar de lo que hablaba usted desde la articulación. Yo creo que es fundamental, así como decía la colega anterior, de que a veces uno no necesariamente tiene el apoyo de toda la comunidad educativa, ¿cierto?, para fomentar la lectoescritura en nuestros alumnos. Nos podemos hacer uso como recurso a nuestros propios estudiantes. Desde la articulación, por ejemplo, los niños más grandes, los de primero, los que recién están empezando a leer, podrían ir a leerle a sus compañeros más pequeños, por ejemplo, a los de kinder, a los de prekinder, y esto se puede hacer incluso hasta cursos mucho más grandes, hasta sexto, y se pueden hacer bonitas experiencias, porque los niños van a leer aquello que les gusta, porque no es una lectura impuesta, sino que es algo motivador para ellos, que ellos quieren compartir y encuentran interesante con sus compañeros menores, y los menores se entusiasman porque ellos también quieren compartir aquello que para ellos es interesante. Pero esto se logra a través de esta articulación, porque a veces siento, y aquí es mi impresión personal, ¿cierto?, que la articulación, uno siempre habla desde la articulación y habla que vamos a hablar lo que le pasó al kinder, ¿cierto?, la experiencia del prekinder con primero, segundo, que son las instancias donde más se habla de articulación, pero nos quedamos en eso, en compartir nuestras experiencias, pero no hay vinculación entre un nivel y el otro. O sea, solamente nos enteramos de lo que está haciendo el kinder, que nos va a servir a nosotros en primero, o prekinder que le va a servir al kinder, etc. Pero no hay una articulación entre las experiencias de los alumnos. Por lo tanto, a lo mejor una sugerencia sería eso, aparte de hacer esta articulación entre los docentes y nuestras experiencias como práctica, vincular también a los niños en esta articulación. Ellos son el centro, ¿cierto?, el objetivo de nuestra práctica diaria. Por lo tanto, a raíz de estas experiencias se han logrado buenos objetivos, buenos aprendizajes, y se fomenta el gusto por la lectura. Así como hacía la colega, no solamente se lee un libro, un cuento, sino se leen imágenes, a partir de un video pueden hacer un relato distinto, los niños son muy, muy creativos. Yo creo que es importante apuntar al pensamiento divergente, a no desvincular el juego en estas actividades, para que ellos logren este gusto por leer, que es finalmente lo que se busca a través del proceso, ¿cierto?, de enseñanza de la lectura. Muchas gracias, Cata. Muy, muy, muy grato, muy cierto, muy certero tu aporte a nuestra conversación. Patricio, dime. Perfecto. Como no hay más preguntas y ya nos encontramos bien, no, en realidad poquito, pero nos encontramos un poco pasados del tiempo
planificado para el seminario, les quiero entregar la siguiente información, ¿ya? Como ustedes habrán podido dar cuenta, en el chat de la videollamada se van a encontrar con un link. En ese link ustedes van a encontrar la oferta de seminario 2021 que estamos ofreciendo como Fundación IoTech, donde ustedes van a encontrar distintas temáticas, ¿ya? El decreto 67, la metodología STEM, por ejemplo. También van a encontrar seminarios del juego pedagógico, la inteligencia emocional, neuroeducación, entre muchos otros. Así que la invitación está hecha para que por favor ingresen a la página web que se encuentra en este momento en el chat de la videollamada. Y si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en contactarse con nosotros. Y ya para finalizar el seminario del día de hoy, también les voy a dejar en el chat de la videollamada un formulario de Google para que por favor ingresen a él y puedan evaluar la calidad del curso impartido el día de hoy y también a nuestra relatora, Cecilia Espínola. Cecilia, por favor, si puede dar el cierre del día de hoy. Sí. Sí, no me queda nada más que agradecer la asistencia de todos ustedes. Fue una jornada muy provechosa, muy actualizada y bueno, espero que nos veamos pronto porque vamos a seguir con estos temas que son tan importantes para todos nosotros que queremos aportar un granito más al mundo de la educación. Buenas tardes, gracias Patricio y nos volvemos a ver. Que estén bien, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Adiós, Ricardo. Gracias a ti. Gracias, chao.